Amén. Saben que la ciudad de mármol es la ciudad del Espíritu, ¿no? La ciudad del Espíritu Santo. Cuando yo asumí la parroquia hace poco más de 10 años, en la noche anterior a que yo asumiera la parroquia, hicimos una adoración, una noche de adoración aquí. Y hubo una profecía esa noche que para mí fue algo así como lo que yo llamo el leitmotiv de toda mi vida pastoral en esta parroquia. Y la profecía, ¿saben qué decía? ¿Alguno se acuerda? Alguno tal vez haya estado esa noche de oración, pero no muchos. Pero vos estuviste. La profecía decía un Pentecostés cotidiano. O sea, todos los días acá es Pentecostés. Antes de que supiéramos que la ciudad de José Mármol iba a ser la ciudad del Espíritu Santo, antes de que la consagráramos, fue un Pentecostés cotidiano. Y a partir de ahí, una de las tareas habituales de mi ministerio fue rescatar las perlas que el Espíritu Santo va dejando en los textos bíblicos que se leen en cada día o en los textos litúrgicos que se rezan cada día. Y hoy encontré una de esas perlas preciosísimas. Por eso quiero detenerme en ella, rescatarla, ponerla en evidencia. Está en la segunda lectura de hoy, la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Leo. Dice, y ustedes, le está hablando Pablo a los tesalonicenses, les dice, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor. Y escuchen, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da, ¿quién? ¿Con la alegría que da quién? El Espíritu Santo. Recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Digan, con la alegría que da el Espíritu Santo. Con la alegría que da el Espíritu Santo. Decile que tenés al lado, el Espíritu Santo te da alegría, che. Cambia la cara. Con la alegría que da el Espíritu Santo. Esa cara, poné la cara de Espíritu Santo. De Espíritu Santo, ¿sí? Con la alegría que da el Espíritu. Pero fíjense que esta frase me conmovió y después pensé, ¿por qué me conmovió? Pero me conmovió no solo por el tema de que el Espíritu Santo da alegría, sino en el contexto en el que da alegría. No da alegría porque estamos en Hawái. ¿Viste? Sí, ¿viste? Nos da, dice, en medio de las dificultades. No dice, ay, qué bien, ¿viste qué bien? Con la alegría en medio de las dificultades. Digo, o sea, a ver, no es tanto, por tanto, una alegría exterior, sino interior, profunda, una alegría del corazón, del alma, no de las circunstancias, no del contexto. El contexto puede ser complejo, complicado, agónico, pero el Espíritu Santo en ese contexto da alegría. Vamos a decir las dos partes de la palabra. Recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, digan, muchas dificultades. Con la alegría que da el Espíritu Santo. Con la alegría que da el Espíritu Santo. Al final les voy a decir, bueno, también qué conexiones produjo el Espíritu en mí a partir de yo diría estos dos pasos, sístole de las muchas dificultades y diástole de la alegría.
muchas dificultades. Hay una frase parecida, de San Pablo, que está en la carta a los Corintios, que me vino en latín. Fore pugne, intus timores. Por fuera, luchas. Por dentro, temores. Pero aunque el apóstol dice que por fuera tengo que enfrentar peleas y por dentro experimento temores, sin embargo, ni las luchas exteriores ni los temores interiores son un óbice para que el Espíritu Santo dé alegría. ¡Apa! O sea, de repente, las muchas dificultades no son solo exteriores, también tienen que ver con la interioridad. Y con los conflictos que la asunción de la palabra de Dios en nuestra vida, los conflictos que es recibir la palabra en nuestra vida, puedan provocarnos con las transformaciones que puedan exigirnos. Digan, muchas dificultades. Muchas dificultades. Con la alegría que da el Espíritu Santo. Con la alegría. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que de alguna manera se entreven aquí en este texto? Porque no las enumera, pero de alguna manera las podemos. ¿Cuáles son las dificultades, las muchas dificultades, que estos cristianos hermanos nuestros, que ya están en el cielo, ya partieron hace mucho, pudieron haber experimentado? San Pablo, releo desde este contexto, dice, en efecto, dice el Espíritu Santo, llegaron a ser un modelo para todos los creyentes. Desde ustedes partió la palabra. Y la gente cuente lo que pasó. Y ellos, la gente, los demás creyentes mismos, acá, esto me quiero detener acá. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo ustedes se convirtieron a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Claro, fíjense que de alguna manera las dificultades que ellos vivieron tienen que ver con ese éxodo de la idolatría al servicio de Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Para nosotros la idolatría parece una cosa totalmente foránea a nuestra cultura, una cosa de los pueblos primitivos que no entendían nada, que no tenían cultura. No, pero la idolatría podemos entender que está mucho más viva ahora, que está disfrazada que entonces. ¿Qué significaba abandonar los ídolos? Para ellos. ¿Qué eran los ídolos? Bueno, sí, estatuas, con las cuales representaban las divinidades a las que honraban, los dioses del panteón, en este caso griego, Zeus, Apolo, etc. ¿Qué significaba abandonar los ídolos? Significaba que de repente esas realidades a las cuales ellos habían honrado y adorado, las tenían que poner en el lugar de las cosas no existentes. Pero no solo son esas cosas, es la memoria de la relación. Y acá se empieza a complicar, porque todos tenemos una memoria de nuestras actividades, una memoria de nuestros amores. A ver, pregunto a quienes están en el estado de viudez acá, si no recuerdan con amor
a quien fuera su esposo o su esposa. Aunque hayan pasado 2, 3, 10 años, 15. No me vengan al fin, no, esa parte no. Si no recuerdan con amor, si no sueñan con las personas, si a veces tal vez durante en un sueño se despiertan abrazando a la persona con quien durmieron 20, 30, 40 años, o queriendo abrazar. Bien, que ya murieron también, que en paz descansen, ¿no? Fíjense este detalle, cómo hay una memoria de nuestras actividades que de repente permanece en el estado subconsciente o inconsciente. Las palabras que hicimos vuelven a nuestra mente, las acciones que realizamos vuelven y de repente nos viene la nostalgia de comer algo que hace 20 años que no... ¡Ay, qué ricas que eran los panes que hacía la abuela! Hace 25 años, 30 años que se murió la abuela, pero yo sigo teniendo nostalgia de los panes de la abuela. Fíjense que de repente determinar que algo entre en mi pasado, como dice el tango, hoy vas a entrar en mi pasado, no es un acto mágico. Abandonar los ídolos significa una ruptura, primero con una forma de vida que yo desarrollé durante años, con una forma de vida que tiene que ver con lo esencial. Los dioses, lo que me da paz, lo que me da seguridad, aquello que me libra de la culpa, aquello que me permite encarar la jornada, la vida, la guerra, el matrimonio, lo que sea, porque para eso servían los dioses, con seguridad, sin la angustia del miedo. Abandonar los ídolos es abandonar lo que durante tal vez 20, 30, 40, 50, 100, porque, 100 años, ¿por qué? Porque los ídolos formaban parte de la cultura de ese pueblo. De repente, abandonar los ídolos es, ¿qué te hiciste? Te fuiste a un Dios que no existe, dejaste a nuestro venerable Zeus. De repente hay una ruptura no solo dentro de la interioridad, sino también en el contexto familiar, en el contexto social. Unos años más tarde de estas cartas, los cristianos serán perseguidos por, ¿saben cuál será el delito que se les impute a los cristianos? Ateísmo. ¿Por qué? Porque no honran a los dioses o del panteón griego o del panteón romano. Se los consideraba ateos y el ateísmo era considerado un delito público y por eso se los mataba. Ateísmo. Pues bien, cuando vos decís que ellos abandonaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, de repente estás hablando, Pablo está hablando de un profundo desgarro interior. Pero no solo es abandonar los ídolos, es para servir a Dios. Ahora, estas dificultades, fíjense, son al mismo tiempo exteriores, porque implican una ruptura con el contexto anterior, e interiores, porque implican una ruptura con la propia vida, con lo que ha sido objeto del amor durante décadas. Abandonaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Por eso, muchas dificultades, pero con la alegría que da el Espíritu Santo. Y acá viene el tema. ¿Qué tipo de alegría da el Espíritu Santo en estos contextos conflictivos, tanto exteriores como interiores? Una alegría que es la paz. Pero no es la paz barata. Es la paz que se sobrepone al conflicto. Y termino con
algo que me hizo pensar este texto, ¿no? Todos de alguna manera en la vida vamos abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Los ídolos pueden ser muchos hoy en día para nosotros. Desde el dinero, que se puede convertir en un ídolo, mi casa, que se puede convertir en un ídolo, las vacaciones, un título, qué sé yo, lo que sea, un hijo. ¿No? Idolatro a mi hijo o un nieto, qué sé yo. Pero no quiero ahora abundar sobre estas cosas, quiero decir simplemente esto. Hay un momento en el cual el Espíritu Santo, cuando nos hace consciente de un determinado pecado o de algún vínculo idolátrico con una realidad de nuestra vida, vínculo idolátrico, presten atención a esa palabra, o sea, un vincularnos con una actividad, con una persona, de una manera que nuestra vida comienza a depender, a girar en torno de esa persona, de esa actividad, de esa cosa. Y el Espíritu Santo nos muestra, mirad, que te estás apegando a esto de modo idolátrico, como un ídolo. Y el Espíritu Santo empieza a empujarnos a despegarnos. Y ahí se produce un cortocircuito muchas veces, a mí me pasó, entre mi querer y el querer de Dios. Pero yo quiero esto. Pero en el fondo de mí me doy cuenta de que Dios no quiere esto que yo quiero. Y hay un momento en el cual el Espíritu Santo nos hace descubrir que si aceptamos renunciar a esto a lo cual nos apegamos o nos aferramos, una paz diferente va a invadir nuestra alma. Una alegría diferente, un gozo diferente. Es un gozo todavía esperanzado, que brota de la esperanza de lo que me va a pasar cuando esté del otro lado, aunque esté todavía de este lado. Tengo que atravesar un mar o un río torrentoso, tengo que atravesar una tormenta, pero el Espíritu Santo me hace experimentar una paz y una alegría como si ya estuviera del otro lado, porque despegó mi alma del vínculo idolátrico. Despegó mi alma de un pecado que tal vez me tenía agarrado, por ejemplo, una adicción. Me despegó. Todavía estoy en medio del quilombo, por decirlo así, brutamente. Pero mi alma ya está del otro lado, aunque mi cuerpo esté de este lado. Y como mi alma ya está del otro lado, ya experimento la alegría que da el Espíritu Santo en medio de muchas dificultades que todavía subsisten y que todavía no tengo resueltas. Pero esa alegría me motiva a emprender el éxodo. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel habría salido de Egipto sin la alegría del que da el Espíritu Santo? Embarcarse en una aventura de atravesar un desierto, de atravesar un mar. Está bien que lo que dejaban era horrible, pero de repente era malo conocido. Y hay un dicho que dice, más malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué sé yo? Esto no lo digo en función de ninguna elección, ¿eh? Pero fíjense, el Espíritu Santo nos da una alegría en medio de las dificultades. Cuando aceptamos renunciar a algo que nos tiene agarrados, a un mal, a un vínculo tormentoso, puede ser una pareja, puede ser un trabajo, puede ser una adicción, como les decía, el alcohol,
las drogas, el sexo. ¿Estoy todavía en medio del despelote? Sí. Pero en cuanto que el espíritu me despegó y yo me atrevo a atravesar este río. Y tal vez Jesús me haga caminar sobre el mar.